Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da gusto saludarlos nuevamente. Bueno, más bien sería como buenas noches, buenas tardes, no sé a qué hora vean el video, Eh, pero bueno, espero que estén muy bien. Mm, Estuve revisando sus tareas con respecto al tema anterior, eh, el cual, bueno, les recuerdo que no son investigaciones, puesto que si me envían una investigación del mismo, pues no es lo que se solicitó, por lo cual este, ya les hice llegar mis comentarios al respecto. Estos temas en sí, pues bueno, son tres bloques diferentes, que fue el de psicooncología, psicocardiología y este que es psicodiabetes. Eh, Muy interesantes, bueno, desde mi perspectiva de investigación los encontré muy interesantes. Eh, pero en especial este de la psicodiabetes. Eh, Algunas veces ustedes me han compartido dentro de sus trabajos que son temas que de repente mueven fibras y que, pues bueno, los llevan a una reflexión, a un darse cuenta, a un retomar a lo mejor algunas pautas de comportamiento que no han sido tan favorables en su vida, pero obviamente pues para mejorarlas. Eh, lo cual, pues bueno, me entusiasma leer cuando ustedes comparten conmigo, pues ahora sí que sus conclusiones personales al respecto de algunos temas. Eh, la forma en que voy a calificar estos tres bloques de psicooncología, de psicocardiología y este último que es de psicodiabetes, bueno, voy a estar recibiendo sus trabajos al respecto, que tienen que estar basados en lo expuesto en el video y haré una calificación promedio de estos tres bloques, la cual al finalizar, que va a ser con este tema precisamente el día de hoy, pues ya se los haré llegar. En sí, este tema de psicodiabetes, el concepto de psicodiabetes realmente no se utiliza mucho, tanto como psicooncología y psicocardiología. Psicodiabetes, aunque prácticamente podríamos decir que estamos pues en el mismo campo de este acompañamiento que se realiza con estas personas que padecen estas enfermedades crónicas, no tienen sí la psicodiabetes como que una historia, como un precursor, ni siquiera encontré en la información acerca de esta rama si se puede tomar una especialidad o no al respecto. Realmente no lo encontré. Pero al realizar el estudio para la clase de hoy, creo que me llevó por, por un senderito que considero que es mucho más importante que el saber, pues, de dónde surgió el concepto, quién lo inició, si se practica o no, que dentro de nuestro sistema de salud, bueno, sabemos que desgraciadamente aún nos falta muchísimo para poder tener un sistema de salud aceptable. Eh, Así que pues bueno, todas estas especialidades que surgen a partir de todas estas necesidades de los enfermos, pues generalmente se ven en otros países, eh, pero pues me siento mm, responsable de alguna forma de transmitir esta información, porque dentro de la carrera de naturopatía, dentro de esta materia que es psicología de la salud, son bases importantes, las cuales el día de mañana vamos a empezar a utilizar. Tal vez no con una frecuencia eh, tan constante como tal vez lo pudiéramos pensar, pero algún día en alguna situación, incluso en nuestro entorno familiar o nuestro entorno social cercano, vamos a conocer a alguien que tenga este tipo de padecimientos. A nuestra consulta puede llegar alguien con un cáncer, con problemas cardíacos graves o con diabetes, que si lo analizamos,
son enfermedades tan comunes hoy en día que desgraciadamente es la que está volviendo a la población con toda esta situación, precisamente a la más vulnerable, a la población más vulnerable, los que padecen este tipo de enfermedades, precisamente problemas cardíacos, cáncer o diabetes. Ante esta situación que hoy vivimos del coronavirus, pues un gran porcentaje de las personas que han fallecido han sido precisamente porque tienen complicaciones debido a estas enfermedades crónicas. Que si hacemos un análisis es verdaderamente preocupante la cantidad de gente en nuestro país que no se cuida, que no tiene una alimentación nutritiva, que no tiene pues una conducta de cuidado hacia su persona, hacia su cuerpo, incluso hacia sus emociones. A mí sí me afecta realmente. No dejo de ser una persona que siento empatía por mi prójimo, que siento empatía por mi entorno, por todas las personas. Y, y el ver tanta tristeza, el ver tanta enfermedad y el ver tanto resultado desfavorable a consecuencia de esto, pues sí me mueve mucho, sinceramente se los digo, me mueve mucho. En esta clase, en la preparación de esta clase, al meterme un poquito más al estudio de lo que es la diabetes, pues hubo mucho que, que me hizo recapacitar en lo personal y que posiblemente a algunos de ustedes también surja este efecto. En lo que, pues bueno, sabemos qué es la diabetes, cuáles son las consecuencias, pero al profundizar, al entrar un poquito más íntimamente en lo teórico, pero en lo teórico emocional, pues los aprendizajes que conlleva realmente son muy significativos. Así que vamos a ver este bloque. Y este bloque, lo más seguro es que va a estar dividido en dos. En el bloque emocional y en el bloque, pues, teórico, ya más enfocado a la medicina convencional. Eh, a diferencia, del cáncer, que fue el primer bloque que vimos con respecto a estas especialidades, pues bueno, no había un sustento en sí científico que avalara, y se los mencioné, que el cáncer fuera provocado por causas emocionales mal gestionadas. Sin embargo, nosotros sabemos en nuestro estudio y en nuestra experiencia que tiene mucho que ver ya con todo el aprendizaje que hemos tenido de la correlación de las emociones con todos los sistemas y obviamente de las consecuencias que surgen a raíz de esta mala gestación. En la psicocardiología, bueno, ahí a diferencia de la psiconcología, pues sí, mucho más avalado que el estrés, eh, que la hostilidad, que la tristeza, pues sí es un factor importantísimo que desata todas estas patologías cardíacas, eh, en donde pues tristemente siempre están presentes estas disfuncionalidades de emociones, las cuales provocan este tipo de reacciones de nuestro sistema. Ahora, pasando a este bloque de la psicodiabetes, pues es muy similar en donde aquí sí se encuentra información muy amplia, eh, muy profunda acerca de este tema tan importante y en el cual, pues, híjole, un gran porcentaje de la población, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, pues padece de esta enfermedad crónica que nosotros conocemos como diabetes. Así que, pues bueno, en esta clase vamos a ver principalmente todo lo emocional,
todo lo que las investigaciones nos han, nos han aportado acerca de esto, acerca de los comportamientos conductuales que han llevado a muchísimas personas a sufrir y a padecer esta enfermedad. Espero que, bueno, podamos poner ahora sí que una atención especial en este tema, porque es realmente de suma importancia. Ahora, la enfermedad en sí, que conocemos como diabetes, su nombre así completo es la diabetes mellitus. Hay dos tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, que los vamos a ver un poquito más adelante. Pero esta enfermedad relacionada con las emociones está catalogada como la enfermedad de la resistencia. De hecho, no para ustedes, pero para el grupo de tercer semestre, hay una clase acerca de la resistencia al cambio, la cual, bueno, les sugiero que en un momento que tengan posibilidad la puedan ver, puesto que pues va a ser así como que un complemento muy bueno para esta clase. Nada más que dentro de los temas asignados, pues no correspondía para cuarto semestre, sino para tercero. Pero sin embargo, en el canal está la clase de la resistencia. Y pues bueno, una de las consecuencias principales para esta resistencia es precisamente el desarrollo de la diabetes. Ahora, según la medicina que nosotros ya conocemos, que nos ha gustado el estudio y que pues forma gran parte de la naturopatía, que es la nueva medicina de psique, cerebro, cuerpo, esta triada, esta trilogía que ya hemos visto en diferentes ocasiones, eh, que está fundada, pues se puede decir que su principal representante es el doctor Hammer, este alemán, y que pues bueno, ha evolucionado muchísimo en la escuela francesa, la que actualmente se llama y que conocemos como la Escuela de Descodificación de las Enfermedades, que también, bueno, gran parte de esta escuela pues está desarrollada también en España, todo esto en Europa, ¿sí? Que es la gente que más se ha metido al estudio acerca de esta correlación tan interesante y tan importante de las emociones. Cada patología tiene un código, según la descodificación, que se registra en nuestro cerebro biológico y que se origina en nuestra psique. Eh, experiencias, experiencias fuertes, experiencias las cuales nosotros denominamos como traumáticas, todo lo que emocionalmente nos conflictúa, los sufrimientos, todo esto produce una huella energética en el cerebro visualizada por la resonancia magnética. La resonancia magnética es ese estudio que se hace de todo el cuerpo que ya muchos de nosotros, a lo mejor alguno de nosotros la hemos vivido. Todas estas experiencias, todos estos conflictos, todo esto se puede visualizar en una resonancia magnética, pero es muy sutil tanto que pues no se conoce muy bien sobre esta interpretación, lo cual pues la han catalogado como una mancha que se lo atribuyen a un defecto de la máquina de esa resonancia magnética. Además, bueno, esto es una huella energética que tiene un nombre, se llama el foco de Hammer, puesto que esta es la persona que les menciono que es el que más se ha encargado acerca de este estudio. Entonces, cuando surge esta mancha, eh, pues se le domina que es como un defecto, pero el cual se identifica dentro de estas resonancias magnéticas. Entonces, bueno, esta huella, como ya les digo, esta huella energética a la que vamos a nombrar como foco de Hammer, no traduce en sí ninguna sintomatología neurológica, por lo que pues no se le da una importancia alguna cuando sale esto en la resonancia. Sin embargo, Hammer, este gran científico, logró demostrar la correlación que existe
entre el conflicto emocional que surge de la psique, la mancha famosa del cerebro, que tiene una localización específica según el tipo de sufrimiento vivido. Fíjense qué maravilloso. Según el tiempo del sufrimiento vivido y la enfermedad desarrollada y la ubicación, también es la parte en donde esta famosa mancha se va a localizar en nuestro cuerpo. Así se logra entonces explicar todas las enfermedades crónicas y algunas enfermedades agudas. Ahora, los factores ambientales ya sabemos que tienen mucho que ver, la higiene personal, de vida, la alimentación que siempre en todo sale a resurgir. Qué gran importancia tiene la alimentación en nuestra vida. El ejercicio, el bien dormir, el descanso, que también es tan importante y que a veces hacemos por completo a un lado, la recreación. ¿Cuántas veces en los factores conductuales no ha salido esto? El poder distraernos, hacer cosas que nos gusten, el hacer cosas que nos llenen como personas y no nada más trabajo, trabajo, trabajo. Y bueno, dentro de todo, pues estos elementos van a jugar un papel importantísimo para que todas las personas nos encontremos más o menos susceptibles para que el conflicto emocional que estemos viviendo no nos afecte o sí nos afecte, dependiendo de estos factores antes mencionados, cómo los estemos llevando en nuestra vida. Ahora, también va a influir si la persona ha vivido o ha pasado ya por conflictos semejantes y si los ha puesto en palabras o no. Es decir, nuestra capacidad de expresar lo que hemos sentido y vivido. En sí la diabetes es la enfermedad de la resistencia, como ya lo había mencionado. Por ejemplo, oponerse, cuando nosotros padecemos algo, alguna enfermedad, y nos oponemos por completo a ser operados, ¿sí? No deseamos que eso suceda y nos resistimos ante esa enfermedad, ante esa operación. Pues bueno, aquí estamos desarrollando una resistencia ante un evento. Este es un ejemplo cuando decimos, no, yo no me opero, me estoy resistiendo a algo que requiero porque pues no me niego rotundamente a dar ese paso. También hay otro tipo de resistencias que son muy comunes y se da mucho en personas generalmente ya un poco mayores, que es el cuidar de un familiar cuando el familiar está enfermo y por circunstancias de la vida a nosotros nos toca cuidar de él, sea nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano, incluso a veces un hijo, etcétera. Pero este cuidado, pues obviamente nos trastorna todo nuestro entorno, nos provoca angustia, nos provoca pesar, aunque lo hagamos de buena gana, obviamente psicológicamente hay una afección importante. Psicológicamente, ¿por qué? Porque se bloquean muchas de nuestras actividades, las cuales nos gustaría hacer, ya no las podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos al cuidado de alguien más. Y en ocasiones esto se va a ir un poco fuerte, pero es real. Incluso se puede provocar cierta repulsión por tener que cuidar de alguien más. Eh, Incluso pues sentirnos excluidos también y resistirnos a esa exclusión, tanto en la familia, puede ser con nuestra pareja o en lo laboral. Así que todo esto es lo que nos lleva o lo que nos provoca esta resistencia. Cuando nosotros ya no nos sentimos parte de, provoca una resistencia, lo cual pues es como una protección equivocada que nuestro cuerpo produce, ¿sí? Eh, Defendernos de alguien o de algo en especial, asistir frecuentemente a un grupo o algún entorno donde no nos sintamos contentos, donde más bien sea un momento incómodo, el tener que soportar situaciones de las cuales pues no podemos deshacernos o modificarlas en el momento. Todo esto nos provoca una constante resistencia, ¿sí? Ahora,
¿Por qué está aumentando el número de diabéticos en el mundo? Les mencioné que un gran porcentaje de personas a nivel mundial son diabéticos, pero es realmente asusta la cantidad de diabéticos que existen. Aparte de todos es completamente multifactorial, porque aparte de todo lo que la gente no hace y que provoca que se desarrolle esta enfermedad, vamos a ver qué es lo que emocionalmente está aumentando el número de diabéticos en el mundo. Les había mencionado que existen dos tipos de diabéticos o de diabetes, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el porcentaje mínimo, casi no lo padecen, pero es en el que las células del páncreas son incapaces de producir insulina o han sido destruidas por anticuerpos. Esto pues a consecuencia de enfermedades autoinmunes. Pero solamente el 10% de los diabéticos padecen esta diabetes tipo 1, en donde las células del páncreas por a consecuencia de una enfermedad autoinmune es incapaz de producir la insulina que se requiere para esta gestación de la glucosa. Ahora, el tipo 2, que es el más común, es el que la insulina es insuficiente o existe una resistencia a la misma. Esta diabetes tipo 2 está en el grupo donde se encuentra en un aumento galopante, ¿sí? Y que si sigue así, las encuestas y los estudios arrojan que se va a duplicar o a triplicar su número dentro de los siguientes 40 años. Esta cifra es verdaderamente alarmante. Ahora, la medicina convencional ha estudiado bien la relación entre esta enfermedad y el tipo de alimentación, el sedentarismo, la obesidad, el aumento del colesterol que tiene mucho que ver y también la hipertensión arterial, completamente correlacionado. Esto está más que comprobado. Con lo cual, pues bueno, la diabetes deja de ser una enfermedad causada por el trastorno de un órgano, el páncreas. Antes así era, pero ya no. Muchas veces así se le asignó y se le sigue tratando como un trastorno en el órgano del páncreas. Pero ahora, con toda esta nueva información y estos nuevos estudios que se han desarrollado, se sabe que también ha pasado a ser una enfermedad sistemática, en que se encuentran involucrados otros órganos, también como elementos causales, que son algunos de los que ya mencioné. Esto nos habla poco o nada eh, en que la medicina convencional es sobre otras causas que vienen también en aumento como productora de esta y muchas otras enfermedades crónicas. Esto, pues bueno, la medicina convencional casi no lo analiza, ya lo vimos con la psiconcología, y pues bueno, estos son las emociones. Así que pues de lo que prácticamente la medicina convencional no toca el tema es acerca de esto. Y es precisamente lo que el día de hoy vamos a ver en relación con la psicodiabetes. La resignación fue una de las características impuestas por la cultura y la religión. Esto ha sido parte pues muy primordial de nuestro sistema de creencias, que nos fue inculcado y nos ha sido inculcado y tristemente todavía en la actualidad sigue siendo inculcado, eh, dependiendo obviamente del tipo de educación y cultura que tengamos, pero esta resignación, les digo, es una característica muy, muy primordial de nuestra vida. Ahora, con frecuencia, esta ¿resignación a qué? Pues resignación a la pobreza, al maltrato, eh, a las circunstancias que estamos viviendo y a, bueno, muchas situaciones de la vida en donde tristemente yo la empato mucho con la ignorancia, la resignación en donde decimos, bueno, pues ya sí nos tocó vivir, ¿no? Ya sí me tocó esta mujer que ni quiero, pero ay, ya sí me tocó. O ya me tocó este trabajo, al menos tengo trabajo. Eh, y bueno, vamos a ver a qué nos está llevando esto. Eh, se resignan, se resignaban más bien en el tiempo pasado. Yo no se lo atribuyo tanto al presente, aunque todavía se da,
Pero si nos metemos un poquito al estudio de cómo era antes, de la ideología de hace algunas décadas atrás, la resignación pues era sin resistencia. Pues era, pues ya, así me tocó y pues ni modo, no se luchaba por ese cambio, no se luchaba por hacer algo diferente porque las circunstancias de la vida pues así me lo habían presentado, ¿sí? Ahora el sufrimiento se transformaba, obviamente, como no había resistencia a esta resignación, se transformaba todo esto en otros problemas de salud, no en diabetes. La resignación, bueno, los llevaba a una depresión, los llevaba pues a otras patologías diferentes a las que el día de hoy estamos viviendo. Ahora, el postmodernismo ofrece otras opciones, otras salidas, y con ello la esperanza y por tanto también la resistencia a seguir viviendo como se vive. Pero vamos a ver hasta dónde nos lleva esta resistencia, porque una cosa es el resignarse y pues ya el rendirnos ante las situaciones y otra es el resistirnos ante ellas y otra es el cambio que provoca este sentir. Cuando nosotros nos resistimos solamente a las situaciones, pero no damos el siguiente paso, que es el accionar, ahí es donde precisamente se provoca este choque que, que la reacción del cuerpo pues no es nada favorable. La resistencia, cuando nosotros nos resistimos, incluso con repugnancia, esta palabra es bien fuerte, pero es bien real y tenemos que tenerla muy en claro. Generalmente, no digo que en todos los casos, ni en que todas las resistencias sea así, pero un gran porcentaje de la resistencia provoca repugnancia de la situación. Hay veces que nos resistimos a las personas y esto nos provoca una repugnancia, nos resistimos a las situaciones que nos están aconteciendo y nos provoca una repugnancia. Incluso a los padres abusadores, tanto en abuso psicológico como en abuso sexual, que es una realidad, al jefe autoritario, al vecino que es un grosero, maleducado, irrespetuoso, eh, etcétera. O sea, hay muchos factores que nos pueden provocar resistencia y que a la vez nos conlleva una repugnancia. Ahora, muchas veces el conflicto emocional que estamos viviendo no lo vemos, si nos cegamos ante él o no queremos saber de él, por lo que no llega a la conciencia fácilmente. Esto, pues bueno, ¿a qué se lo podemos o en qué se transforma en una represión? Esto ya lo hemos visto también, lo hemos analizado y lo hemos estudiado. Todos estos conflictos emocionales que no queremos ver, que los queremos pasar por alto, queremos hacer como que no nos enteramos, se convierten en represión. Ahora, para poder resistir, para resistir es necesario de la fuerza muscular que funciona con la glucosa. Esto ya en el sentido físico. Cuando nosotros estamos cargando algo muy pesado, pues obviamente nuestro cuerpo requiere de la glucosa para poder tener esa función de aguante, de resistencia. Nuestro cuerpo es perfecto y él utiliza lo que requiere en el momento que se requiere, obviamente para dar el funcionamiento que nosotros estamos necesitando. Todo lo que nos lleva a un acto físico de resistencia, de fuerza, obviamente va a requerir que el músculo tome glucosa para entonces poder trabajar y funcionar de la forma en que nosotros lo estamos necesitando. Ahora, el páncreas, todo esto pues es, nuestro cuerpo reacciona de la forma que nosotros lo estamos necesitando, el páncreas obedece y entonces bloquea la producción de insulina o envía una mala calidad que no introduce la glucosa en las células, permaneciendo en el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque es lo que el cuerpo está necesitando en el momento. Ese músculo que requiere de glucosa, pues obviamente el páncreas reacciona y deja que la sangre quede en el torrente sanguíneo porque lo vamos a utilizar, porque se va a absorber.
Ahora, el azúcar está ahí, disponible, ¿sí? Para ser utilizada, pero no le puede utilizar, no se utiliza la glucosa que se queda en sangre cuando no accionamos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la resistencia, esto fue un ejemplo cuando tenemos una resistencia física, la glucosa se utiliza, pero cuando tenemos esta resistencia, nuestro cuerpo reacciona, eh, nuestro cuerpo se prepara, pero no pasa nada, no se gestiona esa resistencia, entonces pues la glucosa se queda en la sangre, no se utiliza esa energía para la que el cuerpo se estuvo preparando y pues los daños que se provocan en el cuerpo a consecuencia de esa sangre azucarada, pues son obviamente muy dañinos para nosotros, ¿sí? Ahora, la diabetes es un conflicto emocional de tipo masculino, está denominado de tipo masculino. ¿Por qué? Porque es de resistencia y de preparación para el combate. Aglutina la glucosa, como ya lo había mencionado, en la sangre para tenerla lista para introducirla a los músculos. Fíjense qué maravilloso es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo obedece a todo lo que el cerebro le está mandando, a toda la información que el cerebro manda, se prepara y pues está listo para la acción. Cuando esa acción nunca llega, pues obviamente ya no se sabe qué hacer con esa glucosa que se queda en el torrente sanguíneo, por lo cual pues empieza a desmejorar en forma pues gradual y fuerte también a la vez todas nuestras funciones. El paciente, cuando esto sucede, pues está listo para la acción, pero no pasa a realizar el acto. Entonces, aquí es donde se suscita la enfermedad. El hemisferio cerebral derecho es el que recibe el impacto del conflicto emocional. Acordémonos que esta parte, este hemisferio, es el cerebro masculino y ordena, lo que les estaba mencionando, manda la orden a nuestro órgano, que es el que se encarga de hacer todo esto, que es el páncreas, de no producir la insulina o producirla en cantidades pequeñas, insuficientes, para que no introduzca la glucosa en las células y para poderla tener en el torrente sanguíneo. Fíjense qué maravilla, si nuestro cuerpo pues solamente obedece prácticamente las indicaciones que a nuestro cerebro le envía. Ahora, ya vimos un poco eh, a lo que el hombre se resiste. Muchas veces, ya hablando un poquito y entrando un poquito más a lo emocional, eh, cuando tenemos una carga energética por un disgusto muy fuerte, tratamos de aguantarnos, de no expresarlo, pero recuerden que esa es una mala gestión de la emoción. Tenemos que recordar que el enojo es una de las emociones básicas primarias, la cual, si es reprimida, pues bueno, las consecuencias ya las sabemos y si no se acuerdan, vean las clases pasadas, porque ahí está muy claro y ya lo vimos. Entonces, cuando hay una resistencia al enojo, a la contrariedad permanente, a lo que nos repugna, a la injusticia, al rechazo, eh, esto generalmente ocurre en poblaciones migratorias. Eh, Cuando nos resistimos, por ejemplo, ya en cosas un poquito más fuertes, pues a una violación, eh, o nos resistimos cuando ya sucedió esto, hay una resistencia a eso que me sucedió, emocional, obviamente. Cuando nos quedamos sin trabajo, cuando caemos en quiebra de alguno de nuestros negocios que pues simplemente no funcionó, a la violencia, a ese amor insatisfecho. Híjole, hay un montón de cosas las cuales nos provocan resistencia. Así que pues todo esto que nos acontece en nuestra vida y que son factores importantísimos, debemos de tenerlos muy bien identificados y no pensar que la gestión, y lo pongo entre comillas, porque a veces pensamos, no, estoy controlando mis emociones. No, el controlar no es reprimir, ¿sí? El controlar y el gestionar es identificarlas y aceptarlas como tal y entonces exteriorizar lo que nuestro cuerpo nos esté solicitando en el momento.
Eso no significa que nos desbordemos entre la emoción tampoco. Aquí entra mucho de la inteligencia emocional de la cual pues ya hemos hablado. No es necesario pegar de gritos y romperme la mano en la pared ante un enojo, ni tirarme a la depresión durante un mes por una tristeza, ni desbordarme en gritos y en algo que podría parecer fuera de control ante una alegría. No es necesario hacer esto. Este tema, pues bueno, ya está visto y creo que ya lo tenemos pues entendido para la aplicación de nuestro día a día. Ahora, bueno, vamos a retomar un poquito acerca de lo que en cuanto a las emociones nos está provocando esta enfermedad crónica denominada diabetes. El paciente obeso que ya hemos visto y ya vimos también los problemas que provoca la obesidad, pues está muy propenso a desarrollar esta enfermedad crónica. Ahora, la obesidad en su aspecto psicológico, en su aspecto emocional, en el paciente diabético, ¿qué es lo que está tratando de hacer el obeso? El obeso, si ustedes recuerdan el tema de la obesidad, dijimos que era como una capa protectora, ¿lo recuerdan? Bueno, aquí en cuanto a la diabetes, el obeso crea simbólicamente un chaleco, como un chaleco antibalas de protección ante las agresiones que o está recibiendo o recibió en el pasado, ¿sí? También es una protección que el diabético o bueno, el obeso desarrolla con este ganar peso para no ser objeto de deseo. Muchas veces el obeso empieza a comer y empieza a transformar su cuerpo precisamente para no ser agradable ante los demás. ¿Por qué? Por la situación de abuso que pudo haber sufrido en su infancia. Cuando a nuestra consulta llegue una persona con problemas de obesidad, nosotros tenemos que tener la facultad y el conocimiento de poder conocer un poquito de su historia, porque a lo mejor esa obesidad es el resultado precisamente de un abuso, de una violación, de rechazos sufridos durante su infancia, muy fuertes, en donde obviamente esta persona fue el medio el cual encontró como una protección para suprimir todo este sufrimiento y todas estas eh, vivencias de su vida. Generalmente piensa el obeso, pues mejor pongo feo mi cuerpo para que los otros no me deseen y no me lastimen, ¿sí? Entonces esto también es un tipo de resistencia. Me resisto y transformo mi cuerpo para no tener más abusos de los demás. Ahora, vamos a conocer un poquito de dónde viene esta palabra diabetes porque está muy interesante. Esta palabra diabetes viene del latín y del griego. Dia, diabetes, ¿sí? Se divide en dos, en dia y en betes. En el latín, dia significa a través y betes correr. Entonces, si lo juntamos sería correr a través de, ¿sí? Diabetes. Ahora, haciendo alusión, ustedes saben, algunos de ustedes deben saber lo que es la poliu, poliur, poliuría, perdón, poliuría, que es esta abundante orina que se produce con el diabético, que obviamente es a consecuencia del azúcar en la sangre, pero también por eso es correr a través de, ¿sí? Eso es la correlación que le dan, pero también está su otro significado del griego, también dividido en dos palabras, que es día, que significa cortado en dos, y bet, que significa casa. Aquí esto es donde me llama mucho la atención, porque al juntar este significado en griego es la casa está dividida en dos, diabetes. Fíjense qué nombre se le asigna a la enfermedad. Aquí, pues bueno, según la biodescodificación es un conflicto de separación en la familia. Resisto a la separación y al rechazo que me hacen. Esto es injusto. Esto es de acuerdo a la biodescodificación. La casa dividida en dos.
qué tipo de personas han desarrollado diabetes, bajo qué circunstancias emocionales. Ya lo mencioné, cuando sienten injusticia, cuando sienten que han sido excluidos, cuando sienten que la pareja ya no los valora, no los quieren, pero ellos crean esta resistencia ante estas situaciones. Recordemos, diabetes es la enfermedad de la resistencia. Ahora vamos a ver también su correlación con el amor. Aquí vamos a pensar que, bueno, pues si existiese amor en mi vida, no tendría por qué desarrollar diabetes, pero obviamente es aquí un amor mal gestionado, ¿sí? Y vamos a ver las causas que nos lleva. La diabetes, siendo la resistencia a algo o a alguien que nos provoca temor, que nos provoca rechazo, que nos provoca contrariedad, injusticia, obviamente, ¿qué sería lo contrario a resistencia? ¿Qué es lo contrario a resistencia? Es, si lo vemos desde el punto emocional, si me resisto a algo, imaginémonos, ¿cuál es la contraparte? Pues es la aceptación, ¿sí? La cual no debemos de confundir con resignación, es diferente. Ya vimos la resignación que en la antigüedad, obviamente, no había resistencia ante las situaciones que se vivían, había resignación, pero esto a su vez también nos llevaba a desarrollar otras enfermedades diferentes. Conforme fue cambiando la ideología y fue avanzando la humanidad, en el postmodernismo, bueno, se empiezan a crear resistencias ante las situaciones, ¿sí? Ok, pero vamos a ver su contraparte, que es la aceptación. Como ya lo dije, debemos de tener cuidado porque no significa que nos quedemos en la situación de peligro, que nos quedemos en la situación de desamor, que nos quedemos en la situación de frustración. Eso no es aceptarlo, eso es resignarme. La aceptación significa darnos cuenta de lo que me está sucediendo. El primer paso para lograr pasar a la acción y hacer un cambio en la vida. Ya vimos qué es lo que provoca la diabetes en cuanto a lo emocional. Nosotros nos resistimos, nuestro cuerpo en su sabiduría interna, en su perfección, hace los preparativos para que el músculo pueda tener la glucosa necesaria para la acción que requiere, puesto que le estoy mandando la información de la resistencia, pero al no pasar a la acción, esa glucosa se queda en mi torrente sanguíneo. Y eso es lo que después me va a provocar todo lo demás, que eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta clase con respecto a las consecuencias ya físicas de la diabetes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si ante esta resistencia yo acepto y en lugar de resistir, introduzco la resistencia al cambio? Por eso les mencionaba y se los vuelvo a mencionar, sería interesante que pudieran ver la clase en cuanto a la resistencia. ¿Ok? La resistencia es precisamente eso, darme cuenta de lo que me está sucediendo y aparte abrir la puerta y la posibilidad a dar ese paso a la acción, lo cual entonces me va a llevar a ese cambio que requiero. Así que pues bueno, muchas veces la diabetes tiene relación con haber perdido también eh, la dulzura del amor. Esto es lo que les mencionaba de que vamos a ver qué tiene que ver la diabetes con el amor. Pues eso, precisamente eso. No es que en mi vida, ok, si tengo amor, pues lo más seguro es que no desarrolle diabetes. Pero bueno, puedo tener amor, pero puedo tener resistencia. Entonces, cuando estos factores me llevan a que yo pierda esta dulzura del amor, esto que el amor me deja, ya sea o porque no lo recibí, porque pues tristemente hay situaciones que así son, o porque hay un fracaso en el amor y entonces me amargo, ya sea porque no se me permite ser amado, entonces obviamente voy a buscar esta dulzura que me hace falta porque el amor es indispensable en nuestras vidas, es indispensable.
Si yo siento en un entorno frío, hosco, hostil, y no se me permite recibir ese ingrediente tan importante que es el amor, yo lo voy a buscar en los alimentos, ¿sí? El placer de comer para compensar lo que no puedo recibir en lo afectivo. Aquí hay otro foco de alarma cuando tengamos pacientes. Esas carencias afectivas pueden obviamente dar el resultado a obesidad, lo cual después los va a llevar a la diabetes. Toda esa falta de amor y de dulzura en mi vida la voy a compensar por medio de la comida. Ahora, en la diabetes tipo 2, que es la más común, la más frecuente, del 100% de los diabéticos, el 90% de los diabéticos son de diabetes tipo 2, que ya vimos cuál es, cuando este, el páncreas, perdón, no provoca la insulina necesaria para poder gestionar o generar lo que se requiere para la glucosa, cuando ya es deficiente. Esta es la diabetes más frecuente, el 90% de los diabéticos la sufren, del 100% de todos los diabéticos. Y el 85%, o sea, la mayoría de este 90% que sufren la diabetes tipo 2, presentan obesidad. Fíjense nada más. Por lo que las recomendaciones médicas con respecto a esta diabetes, que es la más común, pues empieza con la dieta y con el ejercicio físico diario, o para disminuirla, para controlarla o para prevenirla. Hay gente que está a un punto de desarrollar la diabetes. Cuando se puede, o cuando, bueno, se tiene la fortuna de poder prevenirlo y que tendemos a eso por nuestra mala alimentación o por nuestra vida sedentaria, pues el primer indicativo va a ser el cambiar completamente nuestros hábitos alimenticios y el empezar a ejercitarnos, ¿sí? Ahora aquí la pregunta, cuando llevo ya un peso fuera de mi peso promedio, ¿qué es lo que me llevó a esto? Cuando ya nos detenemos y nos empezamos a preocupar de a qué hora subí tantos kilos, por qué tengo esta panzota que antes no tenía, empieza una preocupación ante estas personas. De hecho, hubo alguna campaña hace un tiempo acerca de la diabetes, si ustedes lo pueden recordar, de que el abdomen no podía medir, no me acuerdo más de cuántos centímetros, porque entonces estábamos más propensos a desarrollar diabetes en cualquier momento. Me imagino que ustedes se acuerdan de esta campaña que se difundió a nivel nacional. Entonces, esto era para la prevención, ¿sí? Ahora, ¿por qué se ingiere más comida de la que realmente necesitamos? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, ya si nos adentramos un poquito más a todo esto de la psique y de la emoción, la antropología nos dice, la antropología psicológica nos dice que el hombre primitivo comía mucho o comía más en forma intermitente para almacenar reservas para los días que no comía. Esto también lo vimos en clases pasadas en cuanto a la alimentación. No sé si lo recuerdan, que generalmente el cuerpo acumula grasa y líquidos, obviamente para tener reservas, ¿sí? Entonces, en la antigüedad, la antropología, los estudios que se han hecho, el hombre primitivo a veces comía muchísimo porque sabía que posiblemente podría pasar varios días sin comer y tendría entonces sus reservas de grasa y de líquido. Ahora, en las guerras tribales como modernas, se va a sufrir el mismo mecanismo. Esto creó una costumbre celular y cerebral de la necesidad de almacenar en forma de grasa. Si la persona sufre de falta de dulzor o de dulzura en su vida, lo va a compensar comiendo los alimentos más calóricos que encuentre, como carbohidratos, grasas y azúcares, y por tanto los va a almacenar, los va a ir almacenando. El páncreas, en su función, va a necesitar más y más insulina para introducir la glucosa en las células. Pero pues al tener una exageración de carbohidrato, de azúcar, pues obviamente va a llegar un momento en que el páncreas va a colapsar. Obviamente se va a agotar y ya no va a producir más o será insuficiente la insulina que provoque, debido
ahora sí que a saturarlo de azúcares y de grasas, ¿sí? De tal manera que la glucosa pues se va a quedar en la sangre, situación que si lo vemos de la forma favorable le favorece al individuo en su conflicto de resistencia, porque pues bueno, la glucosa está en el torrente sanguíneo, lo cual provoca que el músculo pueda estar preparado para la acción, pero cuando esto no sucede, pues ya sabemos las consecuencias de lo mismo, ¿verdad? La resistencia en sí, de la que hemos estado hablando, pues es eso, es aguantar una situación, aguantar a una persona, tanto que se llega a trastornar las células. Estas células que se trastornan se llaman células de Langerhans, que es un nombre yo creo que alemán, Langerhans, que son precisamente las encargadas de producir la insulina. Estas son las células de las que estamos hablando, que el páncreas provoca, o bueno, genera la insulina para mandarla a las células de Langerhans. Pero bueno, cuando esto ya se vuelve loco el pobre órgano de tanta comida y de tanta azúcar, pues ya no puede cumplir con su función. Así que ante estas situaciones emocionales, también es muy frecuente que el diabético tenga esa sensación de ser vigilado y perseguido. Es muy común. A esto se debe también la resistencia que desarrolla. Aunque esto no esté sucediendo, es algo que él en su psique es una idea y una creencia que generalmente el diabético puede desarrollar. Les digo, ya sea porque él se lo imagina o porque verdaderamente esté sucediendo o porque pues ya entró en ideas paranoicas que suele suceder mucho a consecuencia de las resistencias que nosotros vamos teniendo ante la vida. Ahora, la persona está frecuentemente ante un peligro y por lo tanto tiene que estar lista para el combate ante la huida. Esto ya lo hemos visto. Lo cual, pues bueno, es lo que nos proporciona el azúcar listo en la sangre para que sea utilizada por los músculos y entonces poder, esto ya lo dije muchas veces, pero lo considero bien importante. Discúlpenme si a veces repito mucho, pero creo que este es un punto importante, el cual sí tenemos que tener muy presente, puesto que en el momento en que nosotros empecemos a generar resistencia, yo creo que después de esto nos vamos a acordar de haber aguas, aguas, porque se me está yendo la glucosa a la sangre, mi cuerpo se está preparando. Entonces, saber la consecuencia a lo que me lleva a ese estado emocional, ¿sí? Y peor aún en donde si esa resistencia permanece, pues bueno, la glucosa ahí está y ahí se queda y las consecuencias de lo mismo pues van a ser fatales, ¿sí? Así que una vez más, aunque lo haya dicho ya 3, 4, 5 veces, lo considero muy importante para que se nos quede grabado y podamos tenerlo presente cada vez que podamos estar experimentando una resistencia y que esta no se vuelva tampoco una resignación, sino más bien una aceptación, lo cual sí nos va a llevar a la acción para el cambio. Ahora, es una situación muy, muy penosa cuando esto sucede. Porque pues el estar sufriendo experiencias amenazantes, pues nos va a provocar enfermedades que pues nos van a desequilibrar completamente en todo el organismo. Sin embargo, ¿hay esperanza con esto? ¿Lo puedo hacer? ¿Lo puedo resolver? Claro que sí, claro que sí. En primera instancia, pues bueno, ustedes tienen una formación que ahorita están viviendo, la cual pues les da un montón de herramientas y un montón de posibilidades para poder aportar esta ayuda y este apoyo a las demás personas, tanto como naturópatas como su partecita también de psicoterapeutas, porque pues también conlleva cierta psicoterapia dentro del tratamiento. Estas son unas opciones excelentes para trabajar con estos conflictos. No es una terapia rápida de que en un día ya lo vas a resolver. No, es una terapia en donde debemos a estudiar toda esta historia de vida, de lo cual ya vimos en los primeros minutos de la clase, lo cual nos va a llevar ahora sí que al punto clave de dónde fue que surgió esta resistencia. Eso es lo principal, conocer de dónde surgió esta resistencia, la cual obviamente por no haber sido gestionada lo llevó a desarrollar una diabetes, ¿sí? Esto
¿Se puede ayudar? Sí, claro que se puede. Es un proceso y además va a ser una ayuda para toda la vida. Esto es de suma importancia el tenerlo presente y sobre todo el tenerlo claro. Estas ayudas que se brindan en estos acompañamientos, que aquí sí se podría ya decir que ya esto es lo que encierra la psicodiabetes, es este acompañamiento en sí para el enfermo diabético que ya les digo un poquito más científico, lo vamos a ver en la siguiente clase porque esta la quise dividir en dos por la gran importancia que tenía esta enfermedad con lo emocional. Así que pues bueno, todas las personas que estén pasando por una enfermedad pues agresiva como es esta, la diabetes, que en la siguiente clase ya veremos, híjole, todo lo que físicamente provoca, que la verdad es muy, muy grave, pues bueno, se debe tener los cuidados necesarios para poderla controlar. Eh, la diabetes ya muy avanzada se controla y hay mucha gente que tiene una calidad de vida excelente con la diabetes, pero cuando no se tiene la suficiente conciencia de la misma, pues obviamente puede tener consecuencias fatales. Recordemos que lo principal es la alimentación. Tenemos que bajar azúcares, carbohidratos, tenemos que comer a nuestras horas, no dejar pasar por periodos tan prolongados sin ingesta de alimentos, tenemos que comer de forma balanceada, nutritiva, hacer ejercicio, que nuestras porciones también a la hora de la comida pues sean porciones medidas, etcétera. Vamos a hacer unos cambios muy drásticos en nuestros pacientes, pero cambios también con nosotros mismos. Tal vez podemos estar muy propensos y sin haber entrado en la conciencia de lo que nos puede suceder, ¿sí? Ahora, recordando y retomando que el área emocional tiene y juega un papel fundamental para encontrar esta sanación. La correcta gestión de todas estas emociones, la sanación interior de heridas del pasado, sobre todo la autovaloración, reconocer el amor que sí hay en nuestras vidas, porque ya vimos que esa falta de dulzura, esa falta de sentir ese amor nos lleva entonces a un vacío existencial que lo queremos compensar con comida. Todo esto nos va a dar el contexto de poder sentirnos seguros, ¿sí? Esta es una base para esta curación o para esta prevención, porque en el inconsciente se va a desprogramar el sentimiento de culpa y el rechazo que seguramente se ha vivido por años. Ahora, por otro lado, y a nivel de los conocimientos provenientes de la medicina cuerpo-mente, que vimos acerca de la biodescodificación, la diabetes también es el yo atacado por un exceso de autoridad. ¿Sí? También. Esto ya lo habíamos mencionado. Se suele despertar muy frecuentemente cuando este clima de resistencia en el que nos encontramos, al que nos hemos estado refiriendo, viene emparejado de una tonalidad de rechazo a la autoridad, pues que se nos ha impuesto, por lo cual en muchos casos es útil también revisar esta historia de vida respecto a esas figuras de autoridad en la infancia, que generalmente pues van a ser los padres. Ahora, ya por último, ¿cómo podemos trabajar este acompañamiento para la mejora de esta medicina de nuestro cuerpo, mente, alma? El trabajo desde esta disciplina de la psicodiabetes siempre va a ser buscar en qué momento, como ya lo había mencionado, la persona grabó estas creencias que lo hacen interpretar su mundo de esta manera. O sea, como peligroso y con esta necesidad de estar siempre a la defensiva, ¿sí? Para que una vez identificado esto podamos proceder a actualizar esta creencia, ya que se van prácticamente al encontrarlo nos vamos a dar cuenta que en su psique obviamente esta es una experiencia obsoleta, algo que sucedió en el pasado y que se lo dejó, que se le quedó a lo largo de su historia. Entonces tenemos que actualizar esa experiencia en donde más bien al paciente se le ayuda y se le acompaña a ver todas esos factores que actualmente sí están presentes. Obviamente aquí haciendo un lado de que si está con una mala alimentación o que si tiene una vida sedentaria, estoy hablando más de lo emocional. Debemos de actualizar la experiencia y hacer y acompañarlo, apoyarlo a reconocer
toda la afectividad de la que sí puede estar rodeado. Puede que no también, puede que no, pero recordemos que generalmente la persona que desarrolla este tipo de bloqueos son por engramas que se quedaron de una historia pasada, ¿sí? Así que cuando actualizamos en el aquí y en el ahora, generalmente esto se desbloquea y hay circunstancias que entonces sí empiezan ellos a darse cuenta, a vivenciarlas en su presente y obviamente esto ayuda a los desbloqueos emocionales en cuanto a los rechazos. La persona que padece diabetes, pues bueno, parte de su sanación es la reflexión desde su interior sobre algunos aspectos importantes, como por ejemplo el que les estaba mencionando, identificar el amor que sí está disponible. Y sobre todo el preguntarse si soy realmente consciente de este amor que la gente tiene para mí. Eh, yo encuentro un poco complicado que en la actualidad no tenga ni siquiera una persona que sienta cierto afecto por mí. No lo podríamos no verlo, pero que exista una persona que nadie en el mundo te quiera, lo veo un poco complicado, habría que analizarlo, habría que verlo y que acompañarlo, pero generalmente siempre va a haber alguien que sienta algún afecto y con ese solo afecto puede ser una tabla salvadora. Eh, es importante entender que la gente nos ama, que siempre, ay, salió volando, que la gente nos ama y que debemos de aprender a valorar eso. Es necesario aceptar el pasado, ¿sí? Aceptarnos, resignarnos de una forma de desapego por lo que ya no fue o por lo que pues tal vez debió ser pero no fue. Ok, lo acepto y lo actualizo a mi aquí y mi ahora. Esto sería pues prácticamente en una frase abrir el corazón para que entonces los cambios empiecen a surgir. Así que en cuanto a esta parte emocional, chicos, aquí lo vamos a dejar. Consideré importante el hacer este bloque de la psicodiabetes en estas dos partes, en la emocional y en la siguiente clase va a ser ya un poquito más adentrado en lo que conlleva la medicina convencional, las modificaciones. Va a tener también que ver mucho con lo conductual también, pero todo esto que vimos el día de hoy era realmente relevante para poder entonces pues dar el siguiente paso en esta segunda parte que vamos a ver el siguiente sábado. Así que pues bueno, si quieren, para que no se les junte, enviar su compendio, su resumen acerca de este video, lo pueden hacer y se los recibo. Si prefieren esperar a la siguiente clase para enviar el compendio de ambas partes, también está bien, no hay problema, ustedes deciden, ¿sí? Así que si me lo envían ahora de esta primera parte, lo recibo con mucho gusto. Y si envían los dos juntos de este sábado al otro, también lo recibo con mucho gusto. Les mencionaba a los que me enviaron sus trabajos que de estos tres bloques de la psico-oncología, psicocardiología y la psicodiabetes, va a ser lo voy a hacer como que en una sola calificación promedio de acuerdo a los resúmenes que me estén enviando. Esa es la forma en cómo los voy a calificar. Y ya después van a venir las exposiciones de los dos equipos, eh, los cuales van a iniciar el 1 de agosto. ¿Ok? El 1 de agosto va a ser para el equipo número 1, porque bueno, este sábado es esta clase, el siguiente cierro con el tema de la psicodiabetes y el 1 de agosto se inicia con el equipo número 1. Nada más saben que voy a verificar unas fechas porque no recuerdo si nuestra última clase es el 8 o el 15 de agosto. Así que bueno, ahorita lo dejamos en stand-by. Voy a verificar unas fechas nada más. Y ya por audio o por el chat les mando las fechas para la exposición. Y con eso vamos a cerrar este semestre
y ya les estaré enviando sus calificaciones finales, ¿sí? Eh, Creo que, pues bueno, estas clases han sido instructivas en cuanto a la información. No lo digo porque yo la haya dado, sino por la información que se estuvo viendo y que se estuvo exponiendo, lo cual, pues bueno, tengo que checar bien lo de las fechas para entonces poder determinar el día del cierre y ya el día de sus calificaciones finales. Así que pues bueno chicos, por hoy ya los dejo porque de hecho ya el tiempo ya terminó y les agradezco mucho su participación como siempre, su presencia y pues les mando un gran abrazo a todos, muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana.